Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor, ya que hoy estamos comenzando una nueva serie titulada Evangelismo y Discipulado. Tenemos en pantalla crecimiento integral, porque Casa de Dios estamos comprometidos con un crecimiento integral, que no es solo numérico, que tiene que ver también con el compañerismo, que tiene que ver también con el servicio, con el conocimiento. Hay una gama de factores que se unen en un crecimiento que es integral, que no solo se enfoca en las ramas, porque un crecimiento que es meramente numérico es como que si un árbol creciera con las ramas, pero no tiene fruto, no tiene raíces, y eso sería una tragedia porque no tendría realmente ninguna efectividad como árbol. La iglesia de Cristo como una siembra del Señor, como un plantío del Señor, necesita crecer integralmente, con raíces profundas a través de un conocimiento bíblico y un compromiso con las Escrituras, pero también entendemos que crecemos en amor, en compañerismo, en servicio, y entendemos también que ese crecimiento va a generar un crecimiento numérico, pero un crecimiento que va a ser proporcional con todas sus partes. En ese contexto de nuestro compromiso en un crecimiento integral, tendremos que hablar, hermano, de nuestra gran comisión. Un gran compromiso con la gran comisión hace a una gran iglesia. Un gran compromiso con la gran comisión hace a una gran iglesia. De manera que una iglesia que va a crecer integralmente es una iglesia que está comprometida con la gran comisión. En este año, hermano, nosotros iniciamos con un eslogan que viene siendo nuestra meta, nuestra proyección durante este año 2025. Y es una visión misionera. Lo llamamos el año de la visión misionera. Y eso no significa que los años anteriores no estábamos comprometidos con la gran comisión. Siempre la iglesia de Jesucristo tiene ese compromiso delante del Señor. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que en este año vamos a poner un mayor énfasis, porque queremos al final de este año lograr tener un equipo misionero que se formó no solo con los talleres de capacitación, sino que también con el trabajo de campo, con la obra que vamos a hacer en los diferentes sectores de acá de nuestra comunidad. De manera que en ese proceso, al final del año, vamos a identificar un equipo de hermanos entrenados que va a conformar nuestro equipo misionero, que va a servir para fortalecer las iglesias que están necesitando apoyo y que va a servir también para fundar nuevas congregaciones en sitios donde no hayan congregaciones o donde hayan pocas congregaciones. De manera que este año la visión misionera, el año de la visión misionera, tiene el propósito de capacitar, entrenando, no solamente escuchando conferencias, sino haciendo un trabajo de campo. Aspiramos el próximo año, nuestro eslogan, si Dios nos da vida y estamos aquí presentes en esta tierra, que cuando Él nos venga por nosotros, nos encuentre comprometidos con la gran comisión. El próximo año, entonces, nuestro eslogan será el año de la proyección misionera, porque podemos, aunque pensamos lograr cosas en este año mientras entrenamos, pero esperamos que el próximo año, con gente entrenada, podamos hacer mucho más y podamos hacer una proyección misionera. El tema de hoy, un gran compromiso con la gran comisión hacen a una gran iglesia. Nuestro tema hoy es nuestra gran comisión. Nuestra gran comisión. Y quiero leer el texto que tenemos en pantalla, 1 Corintios 9, 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
Amado Padre, gracias por la lectura de tu palabra, gracias por la oportunidad de exponer esta enseñanza. Pedimos, Señor, tu presencia guiándonos en todo el proceso, que yo pueda exponer claramente, de manera fluida, pertinente, Señor, y que mis hermanos puedan digerirlo, puedan entenderlo, y mejor aún, Señor, podamos asumir un compromiso con lo que sabemos es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, pueden sentarse. Y repito, un gran compromiso con la gran comisión hacen a una gran iglesia. Y estamos diciendo, hermano, que en este año estamos poniendo un mayor énfasis con esa visión misionera, capacitando esos misioneros. Siempre hemos pedido, Señor, danos un corazón misionero apasionado por tu obra. Danos una mente misionera, que podamos ver las oportunidades de servicio, que podamos planificar y ser estratégicos, porque se requiere sabiduría. El que gana almas es sabio, dice el proverbista. Y el Señor Jesús decía que los hijos de las tinieblas son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de luz. De manera que queremos una mente misionera con capacidad de discernir, de planificar y de ejecutar acertadamente nuestra labor misionera para la gloria del reino para la gloria del Señor y para la expansión del reino de los cielos. Y queremos también un cuerpo misionero. Siempre hemos pedido eso. Señor, un cuerpo, un corazón apasionado, una mente lúcida, enfocada, pero también un cuerpo, hermano, sano, que nos permita asumir los desafíos propios de esta demanda, porque queremos gastar nuestras fuerzas sirviendo a nuestro Señor, sirviendo a los propósitos de nuestro Señor. Que podamos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos vivos, estaremos sirviendo al Señor. Nos morimos, será siendo útiles a los propósitos del Señor. Entonces, en ese contexto quiero destacar que nuestra gran comisión, el apóstol Pablo decía allí, que nos es impuesta necesidad. ¿Cuándo se nos impuso la necesidad de predicar el evangelio a toda criatura? Cuando el Señor dio la gran comisión. Cuando nuestro Señor dio la gran comisión, se nos impuso una necesidad. Tenemos la necesidad de hacerlo, de trabajar en ello. Porque nuestro Señor, le llamamos Señor porque Él nos gobierna. Y la última orden de nuestro Señor tiene que convertirse en nuestra principal prioridad. Tenemos que comprometernos con la orden que Él nos dio. No podríamos llamarnos siervos si no obedecemos incondicionalmente la voz de nuestro Señor. Fíjense lo que nos dice Primera de Pedro 3:14, donde claramente se dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos una misión que cumplir y no nos debemos atemorizar. Sí, evangelizar, tocar puertas, ese contacto personal de tú a tú y expresar comunicando el mensaje de Dios muchas veces pudiera atemorizarnos. Quizás porque alguien es introvertido, quizás porque hay una comunidad que es hostil, quizás porque no me siento preparado para dar respuesta. Bueno, Dios dice que estemos siempre preparados para presentar defensa. La palabra griega allí es apologián, presentar evidencias. De manera que una capacitación formal es importante. Pero las personas no van a aprender a evangelizar por escuchar una conferencia. Las personas van a aprender a evangelizar si después de escuchar esas formaciones, recibir esa formación, practica. Es en el ejercicio donde tú aprendes. Así como nadie puede aprender natación escuchando una conferencia, viendo videos y escuchando conceptos sobre los diferentes tipos de nado, los diferentes tipos de técnicas. Una persona no aprende natación por escuchar una conferencia ni por ver videos. Él aprende a nadar
Cuando se sumerge al agua, chapalea agua, traga agua y en el proceso aprende a nadar. Bueno, evangelizar es una materia que usted la puede aprender es practicando y va a aprender de una manera más apropiada, efectiva, si recibe una formación y practica según la formación que recibe. De manera que el propósito de estas clases que vamos a dar estos próximos domingos va a estar combinado con un trabajo que se va a hacer de campo y que nos va a permitir desarrollar ciertas habilidades. Pero Dios nos dice que estemos preparados siempre para presentar defensa ante todo el que demande razón de nuestra fe. Y nos dice que no nos atemoricemos, sino que santifiquemos al Señor. Vivamos para el Señor, sirvamos a sus propósitos, consagremos nuestras vidas a Él y a su obra. Y Él nos va a respaldar. Seamos diligentes en nuestra preparación. Y quiero destacar, mis hermanos, porque hay dos textos acá en pantalla, en Marcos 1, 14 al 20 y Marcos 16, 15 al 18, y podemos observar allí que Jesús, cuando comienza su ministerio, Él comienza diciendo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos nos dice que Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio del reino y terminó su ministerio, según Marcos, anunciando, ordenando que nosotros predicáramos el evangelio. Es decir, que diéramos continuidad al ministerio, a la labor que él estaba haciendo. Y me llama mucho la atención porque fíjense como dice el versículo, dice que llegó el versículo 14, estamos hablando de Marcos 1, 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y dice el versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y yo quiero llamar su atención, mis hermanos, a que la principal materia que se da en la escuela de Jesús es predicar, ganar almas. La principal materia que se da en la escuela de Jesús es ser un ganador de almas. Él dijo: vengan en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Sí, les estaba hablando unos pescadores y les dijo: bueno, ahora ustedes no van a seguir pescando peces, sino que ahora ustedes me van a seguir a mí y se van a dedicar a pescar hombres para el reino de los cielos. Esa es nuestra gran comisión. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? Si alguien genuinamente está siguiendo a Jesús, va a impregnarse de la pasión de Jesús. La pasión de Jesús por salvar lo que se había perdido, que lo llevó a la cruz, a sacrificarse por salvarnos. Esa pasión debe impregnarnos a nosotros. Si alguien genuinamente está siguiendo a Jesús, el Maestro, la principal materia que se da allí es ser un ganador de almas. Es absurdo que alguien diga: estoy siguiendo a Jesús, que estoy teniendo una vida de comunión y de intimidad con Él, como la describe Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces nos dice que podremos ser fructíferos, podremos llevar mucho fruto. Dice el versículo 8 de Juan 15, dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, es importante que nosotros realmente nos comprometamos con la gran comisión. Si nos comprometemos, hermano, en nuestra intimidad con Dios, en la oración y la lectura, eso va a impregnar en nosotros una pasión. Y una de las cosas que queremos con estos estudios es despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Este compromiso debemos asumirlo tanto colectivamente con una programación de iglesia, pero también tenemos que asumirlo individualmente. Cada creyente, donde trabaja, donde estudia, donde se desenvuelve, en cada espacio tú debes ser una luz. Como dice el himnólogo: brilla en el sitio donde estés. ¿Puedes con tu luz algún perdido rescatar? Brilla en el sitio donde estés. Somos luminares en el mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, nuestra gran comisión
Y vimos los textos que están anterior, la tenemos en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos. Es interesante observar que la gran comisión contada por Marcos, mencionada por Marcos, pone énfasis en la predicación, y en la gran comisión descrita por Mateo pone énfasis en el discipulado. Es porque la evangelización va a involucrar también un discipulado. Muchas veces discipulamos evangelizando, es decir, evangelizamos discipulando, y otras veces a las personas que ya creyeron al Señor, recibieron al Señor, las discipulamos para que sigan creciendo. Las discipulamos para consolidarlas, las discipulamos para ayudarlas a crecer hacia la madurez y hacia el servicio cristiano. Y debo destacar que la Gran Comisión abarca ambos aspectos, como lo vamos a analizar posteriormente. Pero quiero decir ahorita, hermanos, brevemente, el contenido de estos días, de estos domingos que vamos a dedicar al evangelismo. Yo quiero destacar, aquí tenemos en pantalla, bueno, dije que iba a destacar el contenido, pero quiero ahorita leer Mateo 13:3, quiero que lo tengan allí, que lo apunten, porque hay un detalle que quiero que ustedes observen. Les estoy diciendo que la evangelización tiene que ver con la predicación y muchas veces tiene que ver con el discipulado. Por eso este estudio se llama Evangelismo y Discipulado, porque queremos poner énfasis en esa predicación que damos informalmente, circunstancialmente, pero también en esa predicación que nos permite decir de manera programada, continua, la predicación de la palabra del Señor. Y me llama mucho la atención que el Señor Jesús, aquí en Mateo 13, Él habla del buen sembrador, y me dice que hay una semilla que cayó junto al camino. Y es interesante observar que esa semilla que cayó junto al camino, que las aves del cielo se la comieron, más abajo en la explicación que Jesús da de esa parábola del buen sembrador, en el versículo 19, Jesucristo dice que la semilla que cayó junto al camino son aquellas personas que creyeron la palabra, la recibieron genuinamente con gozo, pero luego, como no entendieron la palabra, no la comprendieron apropiadamente, las aves del cielo, Jesús les dice más abajo que el enemigo arrebata la semilla. Eso pone a relieve la importancia del discipulado, porque muchas personas creyeron al Señor, tienen expectativas erróneas o no tienen un conocimiento, no se les guió en un conocimiento que se les da a través de un discipulado, y entonces el enemigo fácilmente arrebata la semilla que se sembró en sus corazones. De manera, tenemos aquí el mensaje de Jesús en Mateo 13 que pone a relieve, mis hermanos, fíjense como lo dice el versículo 18, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el maligno, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, nos dice el Señor. De manera que allí ponemos a relieve, mis hermanos, el discipulado. Ahora quiero que veamos a grandes rasgos los puntos que vamos a tratar en estos varios domingos que vamos a dedicar a este tema. Vamos a ver sobre qué es el evangelismo personal, porque principalmente vamos a hablar del evangelismo personal, porque hay evangelismo, otros métodos de evangelismo a través de la publicidad, a través de la radio, pero el evangelismo personal es ese contacto de tú a tú, donde tú compartes tu fe con alguien y donde esa persona interactúa exponiendo sus argumentos, sus objeciones, y tú das la palabra que va con el caso. Entonces, el evangelismo personal. ¿Qué es el evangelismo? ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Cuál es la misión quíntuple de la iglesia? ¿Cómo clasificar las personas según su actitud? Es decir, todas las personas inconversas están en un solo grupo, que son perdidos. Al no tener a Cristo Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas, están perdidos.
Cristo Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Todos estábamos perdidos. Cristo nos salvó, nos reconcilió con Dios. Ahora fuimos hechos hijos. Pero entonces entendemos que aunque todas las personas a quienes les vamos a predicar están en la categoría de perdidos, sin embargo, dependiendo de su actitud al evangelio, las podemos clasificar de indiferentes, engañados, objetantes, agnósticos, escépticos, ateos, descarriados, ansiosos. Hay varias clasificaciones según su actitud al evangelio, según su forma de responder a la predicación. Y cada grupo de esos tiene una objeción típica. Y yo debiera saber cómo responder a cada grupo bíblicamente, evangelizándoles. A lo largo, no en la clase de hoy, estoy hablando aquí, a lo largo de estas conferencias vamos a desarrollar estos puntos. Tenemos también cómo testificar de Cristo en términos generales, método bíblico de evangelismo, el método bíblico, porque hay mucha gente que no está predicando realmente el evangelio. Es un mensaje apóstata, aquel que te dice, ven a Cristo para que tenga 2 carros. Eso es una apostasía, hermano, una perversión del evangelio. Ven a Cristo para que consigas una buena esposa, para que consigas un buen esposo. Tú no puedes ofrecer eso. Tú no puedes ofrecer que a alguien le va a ir bien económicamente. Tú no puedes predicar a eso. A nosotros no nos mandaron a predicar eso. Nuestro Señor en Lucas 24 dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. De manera que bíblicamente hay un modelo de evangelización. El método de evangelismo bíblico, de cómo evangelizar correctamente, según la Biblia. De manera que vamos a estudiar eso, vamos a estudiar el principio RCCR, eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos allí, y vamos a basarnos en Juan 4, cuando la mujer samaritana, vamos a ver el método que Jesús aplicó con la mujer samaritana, por supuesto en armonía con el método bíblico visto, ya posteriormente, y vamos a ver cómo nosotros debemos aplicar ese mismo método al predicarle a otras personas. ¿Cómo predicarle a los católicos? Hay personas, muchas personas dicen que son católicos, realmente son inconversos y no tienen realmente ninguna formación, pero hay católicos que sí la tienen, hay católicos que sí tienen ciertos conocimientos y cierta actitud piadosa, devota a su religión. Entonces, que manejan ciertos conceptos que tú necesitas entender para poderles predicar respetuosamente, pero efectivamente. Sí, porque nada justifica de que yo le falte el respeto a alguien, que yo caiga en una discusión. Eso no sería correcto. Usted predica al príncipe de la paz y usted debe ser pacífico. Y usted debe poder con mansedumbre presentar defensa de la fe, de la razón de nuestra fe. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo predicar a los católicos? ¿Cómo predicar a los señores testigos de Jehová? Muchas veces tocarán tus puertas y tú debes estar preparado para saber responder y para usar lo que ellos traigan como un trampolín y predicarles la palabra del Señor. ¿Cómo predicar de manera dinámica a diferentes grupos y a diferentes personas o circunstancias? Básicamente, eso es lo que vamos a desarrollar en este curso. Yo aspiro, mis hermanos, que al final de cada clase dejarles una tarea, porque yo necesito de que los líderes de célula repasen esa información a nivel celular. Recuerden, hermano, que hay lo que llaman, cuando usted estudia técnicas y hábitos de estudio, técnicas de estudio, te hablan de la curva del olvido. ¿Qué significa? Que usted recibe una clase como esta y quizás usted entendió todo, comprendió todo lo que se les explicó. Sin embargo, ese, 80%, quizás 100% del total de la conferencia que recibió, dice, según ese estudio científico, la curva del olvido dice que en las próximas 24 horas usted va a perder el 80%. En las próximas 24 horas usted va a perder el 80% de esa información. Y luego en los días que siguen,
Después de las 24 horas va a seguir perdiendo un porcentaje donde probablemente le va a quedar un 2, 3, 4, 5, 10%. Varía con la persona y las circunstancias. Que se recomienda que usted haga un primer repaso antes de las 24 horas. Que toma nota de aquí a mañana, repasa esa información y como la curva del olvido va en picada, vuelve a ascender y luego logras fijar la información. Según las técnicas de estudio, dice que usted debe repasar antes de las 24 horas, antes de los 7 días y antes de las 3 semanas. De manera que de usted depende repasar entre hoy y mañana. En el grupo celular van a repasar también. Yo les voy a dejar las preguntas claves al final sobre las que quiero repasar y mi repaso en la próxima clase va a ser participativo de alguna manera, pues colectivo, pero dinámico, no vamos a detenernos mucho. Sin embargo, va a ser en base a esas preguntas que ustedes van a repasar en el grupo celular. Continuamos entonces con la clase de hoy. Y estamos diciendo, y entramos al la primera interrogante, ¿qué significa evangelizar? ¿Qué es el evangelismo? Y eso es importante que lo podamos definir. Esa palabra nos viene del griego evangelizo, que significa literalmente traigo buenas noticias. Es interesante observar que ese verbo está conjugado en primera persona. De manera que ya de entrada te dice que eres tú el que ejecutas esa acción. Traigo buenas noticias. Y es que definitivamente, hermano, la realidad de cada pecador, de cada ser humano, es que es culpable. Romanos 3:23 nos dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La realidad del hombre es que somos culpables. Y dice en Hechos 17:30 y 31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eres culpable y vas a enfrentar un juicio con el Dios que todo lo sabe. Es decir, dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, nuestra condición como pecadores es grave. Somos culpables, enfrentaremos un juicio frente al juez de toda la tierra, que lo sabe todo, que es justo, y nuestra sentencia será inevitable. Bueno, la buena noticia es que Dios abrió un camino a través del cuerpo desgarrado de nuestro Señor Jesús. A través del cuerpo de Cristo, su sacrificio en la cruz, se abrió un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. A través de su cuerpo desgarrado en la cruz, el Padre abrió un camino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo pagó el precio para que todo ser humano sea perdonado, para que todo su historial delictivo sea borrado y cuando llegue a la presencia del Señor no tenga ningún expediente abierto. Solo queda la justicia de Cristo. De hecho, es lo que significa Romanos 5:1, la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra justificado es alguien que ha sido declarado justo, alguien que ha sido declarado sin culpa, alguien cuyo expediente ha sido borrado. Ok. Traigo buenas noticias. Y mire, es interesante aquí en Juan 4:35, lo que dice el Señor, ese es en el contexto de la mujer samaritana, y mire lo que dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aleluya. Es interesante, de ese texto o de textos como ese, es donde sale nuestro concepto de campos blancos. Cuando nosotros decimos un campo blanco,
estamos hablando de una zona donde se está fundando una iglesia, donde está comenzando una nueva iglesia y donde hay una receptividad de las personas, donde hay ese acercamiento y ese interés. Decimos que es un campo blanco porque estamos en plena cosecha, hay un ambiente de cosecha. De hecho, cuando el Señor habla aquí, dice, mirad, fíjense. Eso era un dicho también popular en ese tiempo, como para decir algo bueno o algo que se avecina. Vea que las evidencias dicen que tal cosa se avecina. Por allí, como en el mes de marzo, que ya se aproximaban las cosechas de la cebada, que los campos se ponían literalmente, ya a punto de cosechar, se ponían blanquitos. Entonces, ya estaban próximos a la cosecha. Y de ese concepto pues nos viene la idea que nosotros usamos metafóricamente de los campos blancos, suponiendo y entendiendo de que hay un ambiente de cosecha. Es en ese sentido. Y el Señor, esto está en Juan 4:35, y fíjense lo que nos dice acá en Mateo 9:37-38, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una gran cosecha, mi hermano. Estamos en un tiempo de siembra y de cosecha, porque sembramos y cosechamos, salimos y muchas veces, por eso es que nadie puede atribuirse el que, oye, Dios te usó para guiar tantas personas a Cristo. Esas personas que tú guiaste a un encuentro personal con Jesús, fueron sembradas y fueron tratadas por el Espíritu Santo y diferentes predicadores y diferentes circunstancias, y ellos fueron llevados a ese momento donde tú tuviste la bendición de guiarlos. Otros sembraron en ese campo y tú estás cosechando. Y mientras cosechas por un lado, sigues sembrando en otros campos para que tal vez otros cosechen. Entonces estamos trabajando en siembra y cosecha. Gloria al nombre de Jesús. El Señor dice que oremos, porque la cosecha es mucha, hermano. Nuestro campo de trabajo realmente, aunque nosotros pudiéramos hablar de aquí de Magdaleno, de nuestro municipio, de nuestro país, pero Jesús dijo ir por todo el mundo. La obra misionera se extiende hasta los confines de la tierra. Dios espera que todos los que han sido salvados estén tan agradecidos que van a servir de puente para que otros también tengan un encuentro personal con Jesús. Aleluya. De hecho, esa es la idea que me plantea Primera de Juan 3:16. Los que nos hemos gozado con los beneficios de Juan 3:16, de que Cristo se sacrificó para salvarnos, tenemos que asumir el compromiso de Primera de Juan 3:16, sacrificarnos para que otros también sean salvos. Es una moneda de dos lados. Cristo se sacrificó por mí, yo me sacrificaré por otros, para que otros sean salvados. Y quiero resaltar esa palabra donde Dios nos dice que como la mies es mucha y los obreros pocos, Dios dice que roguemos, hermano, pero tengamos vergüenza. No se ponga a pedirle, Señor, envía obreros si usted no está activo. Si usted está en el campo trabajando y no se da abasto para el trabajo y la demanda, pida ayuda. Señor, envía obreros, porque la cosecha es mucha. Pero si usted está de brazos cruzados, es un espectador, ni siquiera para el culto de barrio evangelístico se hace presente. Si usted está indiferente, debería darnos vergüenza decirle, Señor, envía ayuda. No, póngase. La obra le toca precisamente a usted de asumir ese compromiso delante del Señor. Tenemos entonces, la primera pregunta es, ¿qué es evangelizar? Y ya le hemos respondido, porque nuestra misión, hermano, es la de anunciar a todo hombre la realidad de la salvación que Cristo ganó para nosotros. ¿Qué es evangelizar? Llevar las buenas noticias de que Cristo murió para salvar a la humanidad. Este mundo viaja en un barco que se hunde. Este mundo viaja en el Titanic y no lo sabe. Y es nuestra misión acercarnos, sacudirlos y ayudarlos a que tomen una decisión por Cristo, que reconozcan a Jesús no solo como su Salvador, sino como el Señor de sus vidas.
Y de eso es que se trata, traer esas buenas noticias. ¿Por qué debemos evangelizar? Esa es la tercera pregunta. La segunda pregunta, perdón. ¿Por qué debemos evangelizar? Bueno, la primera respuesta que les doy debiera ser suficiente para todos. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque lo ordenó el Señor. Y tú no podrías llamarte siervo si no obedeces incondicionalmente la voz de tu Señor. Un siervo no dice, sí, pero todavía no, cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas. Es que a mí no me gusta. No, un siervo obedece. Un siervo somete su vida al señorío, en el caso nuestro, al señorío de Cristo. Eso debería ser suficiente razón para nosotros. Si Cristo lo ordenó, nosotros nos vamos a comprometer con ese trabajo. Sin embargo, no es la única razón. Y tenemos allí Malaquías 1:6, no lo abrevié muy bien, pero es Malaquías 1:6 donde dice, si yo soy vuestro Señor, si ustedes me llaman Señor, si yo soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Sí, porque los hijos deben honrar a sus padres. Y si tú le llamas Padre, tienes que honrarlo. Y si tú le llamas Señor, tienes que obedecerlo. Y la gran comisión es la gran comisión. Es decir, no es algo opcional, es una orden. La gran orden, la gran encomienda que nuestro Señor nos dejó. Alabado sea el Señor. Una segunda razón es porque Dios nos responsabiliza. Dios coloca responsabilidad sobre nuestros hombros. Si alguien que pudo salvarse, si alguien que pudo tener un encuentro personal con Jesús, se perdió por negligencia tuya, porque no fuiste diligente, porque no le diste importancia a la gran comisión. Es interesante, hermano, y aquí tenemos varios textos en pantalla, yo los coloqué por acá también, vamos a verlos. Está el de Ezequiel 38 y también Ezequiel 3, donde dice, si yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares de mi parte, el impío morirá por su pecado, mas su sangre demandaré de tu mano. ¿Te das cuenta? Hablando del atalaya, si el atalaya no advierte, no anuncia, entonces él morirá por su pecado, mas su sangre demandaré de tu mano. Porque tal vez si tú le hubieses hablado, le hubieses advertido, él se hubiese apercibido, arrepentido, reconciliado con Dios y librado su alma. Pero nos vemos aquí entonces, está el de Ezequiel, está en el 33:18 y en Ezequiel 3:8 también lo dice, o 3:18. Tenemos aquí 1 Corintios 9:16, donde Pablo dice que nos es impuesta necesidad, y luego dice, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Dios nos responsabiliza. Otro texto, y este es bastante contundente, Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Estás escuchando? Dios dice que si tú eres negligente, ves que el mal viene sobre alguien y a ti no te importa porque ese no es nada mío, total, ya yo estoy seguro, estoy protegido, eres indiferente. Dios dice que el que pesa los corazones, tú puedes tener buenas excusas para mí, para otros, buenas razones que ante Dios son simplemente excusas, porque el que pesa los corazones sabe si de verdad tú no puedes y realmente has hecho todo lo que queda de tu parte, pero no puedes. El que pesa los corazones lo sabe. El que mira a través de tu alma, dice, lo sabrá y dará al hombre el pago. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Seamos hijos obedientes.
porque si somos desobedientes, seremos disciplinados por nuestro Padre. Necesitamos ser hijos obedientes, asumir un compromiso con nuestra gran comisión. Tenemos en tercer lugar que nuestra indiferencia por predicar el Evangelio afecta nuestra comunión, perjudica la respuesta en la oración. Tenemos, por ejemplo, Isaías 59, 1 al 3, donde dice que no se ha cortado la mano de Jehová para responder, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y luego menciona una lista de pecados que crean una división, una barrera entre Dios y el hombre, su pueblo, y entre ellos tienen las manos manchadas con sangre. Las manos manchadas con sangre. Y tal vez usted me diga, pero es que yo no he matado a nadie, yo no le he quitado la vida a nadie, no tengo mis manos manchadas con sangre. Pero dice la palabra que si el impío tú no lo adviertes, él morirá por su pecado, mas su sangre demandaré de tu mano. Es decir, hay sangre en tus manos, hermano. Cuando una persona que tú pudiste salvar por la predicación del Evangelio, que el Espíritu Santo pudo usarte para guiar a esa persona a los pies de Cristo, no se salvó porque fuiste negligente, porque tuviste mal tu orden, tu escala de prioridades, porque diste más importancia a cosas terrenales que a los intereses celestiales. Por eso es que Colosenses 3:1, aunque no está hablando directamente de la evangelización, pero habla de una gama de prioridades que debes tener. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De manera que tenemos allí que la sangre en nuestras manos interfiere con la respuesta en la oración, con la comunión que tenemos con nuestro Señor, porque es la desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Isaías 1:15 dice que aunque multipliques la oración y hagas ayuno, tú no puedes forzar a Dios de que ceda a tu petición porque tú aumentaste las horas, ¿no? Porque dice, yo no oiré ni que multipliques la oración porque llenas están de sangre vuestras manos. Y aunque estos dos textos que coloqué entre paréntesis no van con el tema de la evangelización directamente, indirectamente pudiéramos establecer un enlace, pero también son razones que afectan nuestra respuesta en la oración. Primera de Juan 3:15 dice que si yo aborrezco a mi hermano, mis manos están manchadas con sangre. No hay respuesta en la oración tampoco. Y también en Primera de Pedro 3:7 dice que si la esposa y el esposo, desde Primera de Pedro 3:1 al 7, no cumplen con sus roles, sus oraciones tendrán estorbo. Es decir, si una esposa no cumple con los roles de Primera de Pedro 1 al 6 y otros de la Biblia, y el esposo no cumple con los roles que están ahí en el versículo 7, dice que sus oraciones tendrán estorbo. Eso lo digo entre paréntesis porque no va directamente con el evangelismo, pero sí indirectamente, porque si nosotros no funcionamos bien como hermanos en la fe y no funcionamos bien como esposos y esposas, ¿qué clase de mensaje estamos comunicando al mundo? Acuérdense que el mundo nos ve a nosotros para deducir si nuestro mensaje es auténtico, si realmente creemos lo que predicamos. De manera que aunque no está directamente relacionado, sí lo está. Porque ese es nuestro principal mensaje, nuestra vivencia cristiana delante del mundo. Luminares en el mundo habla de un testimonio. Buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hermanos que se aman, que se respetan, que se cuidan. Y el Señor dice, y si usted lee ese texto, hermano, hay muchísimo más que pudiera observar. De hecho, me salgo de allí. Sí, porque vamos a proseguir. Hechos 20:24 nos dice algo que es una declaración de compromiso del apóstol Pablo con la gran comisión.
Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada es más importante que cumplir con la gran comisión. Es lo que está diciendo Pablo. Si mi vida corriera peligro, si corriera peligro de perder mi vida por predicar a Cristo, es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Eso lo dijo Pablo. Tal vez nosotros no lo podamos decir. Y tal vez si lo decimos, no somos del todo sinceros, porque Pablo lo dijo, pero hay evidencia de que él lo hizo. No fueron solo palabras. Las palabras son fáciles decirlas. Por eso es que hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero Pablo, un dicho, no un texto, no lo busquen en la Biblia. Hay una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero Pablo realmente podía decirlo con propiedad. Él había puesto su vida en peligro muchas veces y había dado prioridad al reino de Dios, a los intereses del reino de los cielos, que a sus propios intereses. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que realmente podamos asumir un compromiso delante de nuestro Señor por la gran comisión. Hermano, y esto es hipotético. Suponga que una organización misionera extranjera, eso no va a pasar, esto es solamente hipotético, ofreciera una recompensa de $100 por cada persona que usted guía a los pies de Jesucristo, y póngase que hasta lo consolida, lo discipula. Supóngase que una organización misionera que a veces están financiando Biblias, nos financian tratados y nos los envían, se los envían a otros países. Supóngase que alguna vez se le ocurriera esa idea. Eso no va a pasar, pero supóngase. Pregunto, ¿será que usted tomaría más iniciativas por ganar almas que lo que está haciendo ahorita? Y yo creo que mucha gente sí lo va a hacer. Yo creo que sí, mucha gente va a ver eso como un negocio y una fuente de ingresos y dice, bueno, tengo la gran comisión por un lado, pero tengo esta organización que me va a dar una ganancia, $100. Oye, si logro en este mes unas 10, oye, son $1,000, son buenos. Bueno, si esa es tu respuesta, que aunque yo sé que usted no me va a decir eso, usted me va a decir que no, pero si esa es su respuesta, entonces su amor por el dinero es mayor que su amor por Cristo. Es mayor que su amor por las almas. Por supuesto, usted ha negado la fe, si ese fuera su caso. Entonces, debemos, hermanos, realmente comprometernos con la gran comisión. Y yo debo destacar, mis hermanos, que nuestra gran comisión realmente es la columna vertebral. La doctrina de Cristo es la columna vertebral de la iglesia, pudiéramos decir. Pero nuestro compromiso con la gran comisión es central en una iglesia, porque es la razón de existir la iglesia de Cristo. Y yo quiero destacar, mis hermanos, que para que haya un crecimiento integral, que hemos venido hablándolo desde el año pasado, debemos comprometernos con la gran comisión. Lograr un crecimiento no solo en cantidad, sino también en calidad. Un crecimiento integral. Cantidad, calidad. Ahora, yo quiero que usted observe que nuestra gran comisión es el corazón de nuestra labor y de nuestra razón de ser. Es decir, la iglesia tiene un propósito quíntuple. La iglesia existe para adorar, para ministrar, para evangelizar, para discipular y para tener comunión. Es un propósito quíntuple. El propósito de la iglesia es quíntuple y lo encontramos a lo largo y ancho de la Biblia, pero está resumido en el gran mandamiento y en la gran comisión. Es decir, la iglesia existe para adorar. En el gran mandamiento, Mateo 22, 37, 34, en el gran mandamiento Jesús dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a Dios sobre todas las cosas, el versículo 37. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La iglesia existe para adorar. La iglesia existe para ministrar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia existe para evangelizar y por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. La iglesia existe para discipular y de hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia existe para tener comunión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el propósito de la comunión, que seamos una familia, que estemos comprometidos los unos con los otros, que seamos un cuerpo en Cristo. Y como dije, eso es en esencia nuestra gran comisión. Estamos comprometidos a través, y cuando hablamos del crecimiento integral, estamos hablando de que crecemos en amor a través del compañerismo, crecemos en profundidad a través del discipulado, crecemos en fuerza a través de la oración, en amplitud a través del ministerio y en tamaño a través del evangelismo. Y nuestra gran comisión en la práctica, esto lo hemos explicado en otras ocasiones, solamente lo voy a mencionar brevemente. Si nuestro compromiso con la gran comisión debe afectar en la práctica a nuestra comunidad. Ahí tenemos los 5 círculos y eso lo podemos, esta información la podemos conseguir en el libro Una Iglesia con Propósito de Rick Warren. Él habla de los 5 círculos de compromiso y dice que la comunidad donde tú ministras es la laguna de pesca, el pozo de pesca, es el círculo de afuera. Podemos ver en la pantalla, el primer círculo es la comunidad. Debemos mover gente de la comunidad a que sean parte de la multitud. Y él explica en su libro que cuando Jesús llegaba a una comunidad, a un pueblo, aunque había toda una comunidad, las multitudes venían a escucharlo. Muchos no venían, pero las multitudes, una gran cantidad de personas se movía de la comunidad a la multitud a escuchar de Jesús. Nosotros necesitamos con un ministerio colectivo, individual, personal, que la gente de la comunidad venga, escuche de Jesús, por llevarlos a la multitud. Entre esas personas que están en la multitud, muchos harán confesión de fe, entregando su vida a Cristo y pasarán a ser parte, a formar parte de la congregación. A ellos los discipulamos, los instruimos, los bautizamos, los formamos en el liderazgo y entonces los movemos al otro círculo, los comprometidos. Sí, la gente no se puede quedar como un espectador en la congregación. Él tiene que pasar al círculo de compromiso, donde tú trabajas, donde tú aportas con tus dones, con tus talentos, con tus recursos. Primera de Pedro 4:10. Dice que cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De manera que cada uno, según el don que recibió, debe hacer un aporte, comprometidos. Y luego llegamos al núcleo, donde esos comprometidos crecen en madurez y se convierten en ministros, personas expertas, capaces, útiles para toda buena obra. De manera que hay una relación entre el propósito quíntuple. La iglesia existe para adorar, para ministrar, para evangelizar, para discipular, para tener comunión, y vemos que en cada uno de los círculos de compromiso nos llevan hacia el centro, hacia la madurez. Mira como lo dice el texto a continuación en Colosenses 1:27. Dice que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese texto me presenta los círculos
comparando ese texto con los 5 círculos de compromiso, la comunidad, la multitud, la congregación, los comprometidos, el núcleo de líderes, ministros, lo podemos ver que en este texto lo presenta como que si fuera un remolino. Usted nunca se ha estado ahogando, quizás es mala la comparación, pero más o menos es la idea. El remolino te ala hacia el centro y tú puedes tratar de nadar hacia afuera, pero el remolino te ala hacia el centro. Bueno, que hay un sistema de iglesia congregacional e individual donde mueve la gente de la comunidad a la multitud, de la multitud a la congregación, a los comprometidos hasta el núcleo. Que nadie se pueda quedar en ese nivel. Si tú eres sal de la tierra, tienes que estar moviendo gente de la comunidad a la multitud, de la multitud a la congregación, de la congregación a los comprometidos, de los comprometidos a los ministros. Que ala hacia el centro. Mira cómo dice el texto: a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Que nadie se pueda quedar cómodo. No, yo me voy a quedar aquí sin compromiso en la congregación, cantando coritos hasta que Cristo venga. Que nadie se pueda sentir cómodo allí. Que haya un sistema y un ambiente que lo lleve a empujones, por decirlo de una manera un poquito dinámica. No me está empujando a nadie. Eso es solo una forma de hablar. Pero sí, que sienta la presión, que él tiene que avanzar, hacia la madurez espiritual. Bríndele un aplauso. Tenemos entonces, ¿para qué existe la iglesia? Ya vimos los 5 propósitos. Y existe para celebrar la presencia de Dios, la adoración. Y eso, sabemos que la adoración no es solo lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. La adoración es un estilo de vida sometido al señorío de Cristo. La palabra adoración, del griego proskuneo, significa estar de rodillas literalmente. Y realmente a lo que se refiere es que estoy sometido al señorío de Cristo. Lo obedezco, le sirvo. De manera que, ¿para qué existe la iglesia? Para celebrar la presencia de Dios. Cuando nos reunimos como congregación, según Hebreos 10, 24 y 25, nos reunimos para rendirle culto al Señor y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos reunimos, existimos para comunicar la palabra de Dios. Somos una embajada del cielo. Nuestra misión es propagar el mensaje, las buenas noticias de salvación que Cristo ganó. Cada iglesia es un punto de embajada entre el cielo y la tierra, para anunciar las verdades del Dios eterno a todas las multitudes, como lo dice en Primera de Pedro. ¿Para qué existe? Para incorporar a la familia, de Dios. Es deber de todos, hermanos, hacer sentir bienvenidos, que nuestros hermanos nuevos creyentes, que nuestros hermanos recién bautizados, que cada miembro sienta que somos una familia, que nos amamos, que nos sobrellevamos, que nos apoyamos, que cuidamos de nuestras almas, que nos preocupamos los unos por los otros. Incorporar a la familia es crear ese ambiente de familia. Efesios 2:19 dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Para qué existe? Para capacitar a la gente de Dios, para que crezca, para que sirva, para que aprendan. Hoy estábamos viendo como una de nuestras hermanas estaba allí tocando, de las que está comenzando, y una de las hermanas que también fue alumna, que ya ahorita está fungiendo como maestra, ayudándola, practicando la hermana. Eso es discipulado. Por supuesto, principalmente lo aplicamos a las habilidades cristianas y a la disciplina cristiana, pero es una habilidad para el servicio cristiano. La música, el canto y tantas otras funciones se aprenden a través de un discipulado, y los que vienen entrando hacen sombra al lado del que sabe para ir aprendiendo. Y aquí ninguno debe sentirse que tiene el monopolio del conocimiento, sino que todos tenemos el deber de transferir, de compartir con otros. El principio de 1 de Timoteo 2:2, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
capacitar a la gente de Dios. ¿Para qué existe la iglesia? Para demostrar el amor de Dios, el servicio. Recientemente terminamos una serie sobre los diáconos, siervos ejemplares de la iglesia, y vimos que cada cristiano debe ser un servidor. Todos debemos visualizarnos como siervos de Dios y siervos de la gente por amor a Dios y por amor a la gente. Fuerte ese aplauso para el Señor. Ya estamos casi que culminamos. Estoy tratando de llevarlo así Vemos ya casi terminando con esta primera parte del estudio, acróstico del propósito quíntuple de la iglesia. Y cuando hablo de un acróstico, los 5 propósitos de la iglesia, usted se lo puede aprender, como lo acabo de decir, en el gran mandamiento y en la gran comisión. La iglesia existe para adorar, amarás a Dios sobre todas las cosas. La iglesia existe para ministrar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia existe para evangelizar, ir y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia existe para discipular y hacer discípulos. La iglesia existe para tener comunión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ser una familia. En este acróstico se lo puede aprender con la palabra pesca. Pesca, si usted lo lee verticalmente, la letra inicial de cada palabra, la lee, dice pesca. Mientras que la P habla de la proclamación, es decir, del evangelismo. La E, la enseñanza, habla del discipulado. La S habla del servicio, es decir, ministrar. La C del compañerismo, es decir, de la comunión. Y la A habla de la adoración. Pesca. Y podemos ver entonces el propósito quíntuple. Acuérdense que un acróstico nos da la base para memorizar una palabra, para memorizar algún concepto. Y bueno, aquí tenemos un acróstico, pesca, que nos permite ver los 5 aspectos del propósito de Dios para su iglesia. Sea que usted lo entienda en ese orden o en otro orden, pero como iglesia tenemos que asumir un compromiso con esta verdad. Y ya en esta parte quiero compartirles las preguntas que quiero que hagan, les sirva de repaso en la célula de esta semana, y que el domingo, mi parte inicial para la próxima lección, voy a comenzar por allí, que es evangelizar. ¿Por qué debemos evangelizar? Y ahí tenemos 3 respuestas, A, B y C. Menciona el propósito quíntuple y menciónelo en relación a los 5 círculos de compromiso. Y luego menciona el propósito quíntuple según el acróstico pesca. Está fácil, sencillo. Repasen eso y con la ayuda del Señor en el próximo estudio vamos a profundizar aún más. Hermanos, necesitamos que usted desde ya comience a pedirle al Señor que lo ayude a asumir un compromiso. No espere a la jornada de formación del taller, de trabajo de campo, para usted empezar a practicar. Comience a practicar. Hoy usted va a entrar en contacto con personas inconversas. Mañana hay personas con las que usted trabaja toda la semana, con las que usted estudia toda la semana, con las que usted se relaciona, con las que usted viaja quizás de aquí a Maracay. Tenga la iniciativa, regálele un tratado, compártale su fe. Una de las cosas que vamos a aprender en este curso es cómo testificar, porque testificar es predicar contando mi testimonio. Testificar es predicar contando mi testimonio. Eso lo tenemos que aprender. Y el testimonio suyo lo conoce usted. Usted puede usarlo de base para anunciar a Jesucristo. Al gadareno se le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Todopoderoso. Vamos a ponernos en pie para dar gracias al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos la bendición de estar reunidos en este lugar. Gracias por este estudio que estamos comenzando. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser oidores y hacedores de tu palabra, y que podamos ser obreros
calificados, activos, comprometidos con la gran comisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte ese aplauso para nuestro Señor.